Bienvenidos a este segundo programa de Pinceles a la Carga, en Radio La Voz Joven de la Casa de la Juventud de La Orotava. En el programa de hoy trataremos dos temas que creo que les resultarán interesantes. Uno de ellos es la batalla de Maratón, la que dio nombre a lo que hoy conocemos como una maratón, por cierto suceso que aconteció en ella. En la segunda parte abordaremos la vida y obra de Leonardo da Vinci, el conocido como Homo Universalis, uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano, y trataremos tanto sus facetas más conocidas como las no tan conocidas. Antes de que nada, quiero saludar a un compañero que iba a estar con nosotros aquí, pero resulta que lo mandamos atrás en el tiempo para ver si podía cubrir la batalla de Maratón y contarnos cómo fue un poco la cosa. Y resulta que, claro, cuando apareció ya en ese momento, en el momento de la batalla, apareció justo al medio de los dos bandos, justo cuando iban a chocar los dos. Y pues bueno, acabó un poco perjudicado y no podía estar aquí con nosotros. Estoy vacilando, pero es cierto, es decir, el compañero ha tenido un pequeño percance y no podía estar aquí con nosotros, pero bueno, esperemos que se recupere pronto y que nada, pues vuelva a estar con nosotros. Ya con esto solo me queda pues saludarles de los que hacemos este programa. Saludos a Tomás Afonso, que está en la cabina de sonido, y de un servidor, Víctor Domingo. Esto es Pinceles a la Carga, pincel en ristre y que comience la carga. Hasta aquel momento solo había el nombre de los persas causaba pavor a los griegos. Con estas palabras de Heródoto, el considerado padre de la historia, nos adentramos ya en la batalla de Maratón, que aconteció en el 490 a.C. En ella se enfrentaron persas y griegos y, como veremos, esta batalla cambió en cierta medida el devenir de los acontecimientos de la Grecia de finales de la era arcaica y principios de la clásica. Más concretamente, supuso un cambio para la ciudad-estado de Atenas, cambios a nivel político, social, artístico y cultural que a día de hoy todos conocemos. Para comenzar a narrar los hechos acontecidos tenemos que retroceder al 499 a.C. para poder entender el porqué de este ataque por parte del Imperio Persa a la península de Lática. La península de Lática es donde donde está actualmente también la ciudad de Atenas, que es la península esa que tiene la isla de Eubea al lado. Entre los años 499 y 498 a.C., algunas de las ciudades griegas de la costa de Anatolia, más concretamente la región de Jonia, esto es lo que hoy en día es la costa de Turquía, ¿vale? Para que no se me pierdan. Se alzaron para librarse de la dominación del rey persa Darío I. Darío I, que es el padre del rey Jerjes, el famoso Jerjes de la batalla de las Termópilas. La rebelión se extendió a la isla de Chipre y en el Bósforo. Los rebeldes perdieron la iniciativa tras la derrota en la batalla naval de Lade, pequeña isla al oeste de Mileto. 2 años más tarde, y tras varias reorganizaciones políticas en las ciudades alzadas, la revuelta jonia fue sofocada. Los jonios habían buscado el apoyo de algunas de las ciudades-estado griegas más poderosas del momento, entre ellas la de los aguerridos espartanos, que rechazaron la petición de ayuda de los jonios. Claro, a ver, aquí los espartanos dijeron: ¿qué me interesa a mí mandar tropas al otro lado del Egeo? No tengo ningún interés con ello. Si fuera a decir que están atacando pues la Grecia continental, pues como veremos más adelante, pues eso sí me va a interesar intervenir porque a la larga puede suponer un problema para mí. Y eso, que los jonios habían buscado el apoyo de ellos, pero los que sí al final decidieron acudir en ayuda de los jonios fueron los atenienses y los eretrios de la isla de Eubea, que es la isla que ya mencioné que está al lado de la península de Lática, la isla súper grande esa. Se cree que estos no llegaron a intervenir en la revuelta y volvieron de regreso a sus ciudades-estado, es decir, se cree que ni siquiera llegaron a desembarcar porque supongo que ya llegaron un poquito tarde, ya a lo mejor no tenían ni siquiera oportunidad de llegar a lograr algo en la revuelta. Pero Darío sabía que habían ido a apoyar a los jonios y este fue el casus belli perfecto para él para atacar la Grecia continental. Claro, aquí Darío dijo, bueno, pues ya está, nos vamos para Grecia, porque era la excusa perfecta para él poder decir, ahora cojo e invado la Grecia continental. Él ya había hecho algunas incursiones dentro de Grecia por la zona norte, en plan por la zona de Tracia, incluso por Macedonia, que en aquel entonces no era tan una potencia como sería después en época de Filipo II o de Alejandro Magno. Y había podido llegar hasta ese punto, pero no se había internado dentro como tal. Entonces esto fue ya el momento en el que dijo, ahora es el momento de entrar.
Después de aplastar las ciudades alzadas en una acción punitiva, entre ellas también algunas islas griegas próximas a Jonia, como podían ser la isla de Naxos, la isla de Paros, Kos, todas estas islas que están cerca de la costa de Anatolia. Los persas llegaron así a la isla de Eubea y arrasaron su capital, Eretria, a pesar de los esfuerzos en combate de su ejército. Tras esto quedaba el paso expedito a la península de Lática, controlada por los atenienses. Pero en la playa de Maratón, los persas se encontraron con una piedra no demasiado grande con la que no esperaban tropezar. Comienza así la Primera Guerra Médica. El término de guerra médica, para que lo entiendan, viene de la forma que tenían los griegos de llamar a los persas, que era medos. Entonces, claro, era una forma así como despectiva. Entonces, del nombre que tenían los persas para los griegos, medos, pues guerras médicas. De ahí viene. Sobre la batalla de Maratón se ha escrito muchas versiones en las que difieren varios aspectos entre ellas, sin llegar a un consenso a día de hoy sobre la misma. Así que vamos a tratar de concretar lo máximo posible sobre los hechos que pudieron suceder. No es que sea esto lo más correcto porque, bueno, lo ideal sería poner un poco de todo, pero a ver, yo no soy historiador y tampoco los voy a volver locos a ustedes. Entonces voy a ir haciendo una mezcla de lo que yo creo que pudo haber sido. Tras arrasar la ciudad de Eretria, los persas atracaron de popa sus naves en la llanura costera de Maratón y desembarcaron para dar inicio a la acción de castigo. Sabiendo esto, los atenienses enviaron a un tal Filípides como correo a Esparta para solicitar el apoyo del ejército espartano. Atención a esto, porque esto es la clave de por qué se llama a día de hoy una maratón. Estos respondieron afirmativamente a la petición, pero acabaron llegando tarde a la batalla por la celebración de cierta festividad del calendario espartano. Los espartanos, como siempre, pues de fiesta y llegando tarde a todos lados. Según Heródoto, Filípides recorrió los 225 kilómetros que separan la ciudad de Atenas de la de Esparta en poco más de un día. Ahora quiero que por favor paren el vídeo y cojan o el Google Earth o el Google Maps y miren la distancia que hay de Atenas a Esparta y piensen que este tío fue corriendo de una a otra en un día. O sea, hoy en día yo creo que es impensable. No sé si habrá a día de hoy alguna maratón por el estilo o alguna prueba deportiva que lo haga, pero o sea, suena impensable. Teniendo en cuenta la tardanza para partir del ejército espartano que llegó una vez acabada la batalla, la gesta de este pobre corredor fue por entero vana. O sea, imagínense la cara de este hombre cuando llegó y dijo, si vengan a ayudarnos que nos están atacando los persas. Y aquellos, vale, nosotros vamos, pero cuando terminamos. O sea, desmoralizado el pobre hombre. Eso a lo mejor cogió y se tiró por un barranco. Porque lo que hizo para nada, el pobre. Pues nada, tras haber enviado este correo, los atenienses partieron hacia Maratón. Acamparon en un recinto sagrado consagrado a Heracles, que es el Hércules de los griegos, donde se encontraron con sus aliados de Platea. Los 10 estrategos atenienses discrepaban sobre si sus efectivos bastaban para atacar a los persas. Los estrategos, para que me entiendan, son generales griegos, básicamente. Pasaron varios días hasta que uno de ellos, Milcíades, convenció al resto para pasar a la ofensiva. El ejército formó, según Heródoto, la falange se ordenó por tribu, 10 en total, quedando así los atenienses en el flanco derecho de la formación, que es el puesto de honor donde se colocaba a los mejores, digamos. Los plateos en el flanco izquierdo, que es donde se colocaba a los otros más o menos buenos también. Y el resto de pueblos, los más normalitos, pues en el centro de la formación. Heródoto presenta este tipo de despliegue como si fuera una rareza, debido a que el centro tenía menos profundidad de hombres que los flancos, siendo este más débil que el frente persa. Claro, porque los persas metieron a todo el tuyo, digamos, en el centro. La mayor profundidad de hombres estaba todo en el centro. En cambio, los griegos no tenían la mayor profundidad a los lados de la formación. Es decir, las columnas de hoplitas de la Grecia de esta época formaban de esta forma, que en el centro tenían como máximo 3-4 hombres de profundidad y en los flancos solían ser de 8-12 de profundidad. Entonces, claro, quedaba como una línea así en el centro bastante estrecha y en los lados cuadros, 2 cuadros de infantería. Y los persas era todo lo contrario, los persas era todo el entullo en el centro. Entonces, para Heródoto esto le pareció raro. Lo que a mí me da a entender que él no entendía mucho de temas de táctica militar griega de esta época, porque es que esto es un despliegue de manual
de infantería de hoplitas griegos. Los hoplitas, para que me entiendan, son los infantes pesados de la época de griegos. También tenemos que tener en cuenta que Heródoto, en el momento en que se produjo esta batalla, todavía no había nacido. La batalla sucedió en el 490 a.C. y Heródoto, si no recuerdo mal, nace en el 484 a.C. O sea, cuando él escribió sobre esta batalla, ya estaba Grecia en medio de la guerra del Peloponeso, que es la que enfrentó a Esparta con Atenas. Entonces, sí, a ver, en el momento se seguía combatiendo del mismo modo, las tácticas eran las mismas, el equipamiento en combate era el mismo, pero yo entiendo que es que él pues no tenía mucha información sobre el tema. Sabía más o menos de lo que había ocurrido, pero en cuanto a tácticas y tal, no tenía conocimiento. Y bueno, para que puedan entenderlo ahora, lo que va a ser la batalla, pues les voy a explicar brevemente cómo funciona el despliegue de una formación hoplítica. Ya expliqué cómo es la formación, pero básicamente el combate se basa en dos bandos que están desplegados, como ya comenté, y chocan como si fuera un partido de rugby. Cuando los dos equipos chocan y empiezan a empujar uno al otro. Pues esto es así, empujando uno al otro y produciéndose pues diferentes cortes entre los soldados, tal, hasta que llega un momento en el que uno de los dos bandos empieza a aflojar, se van abriendo las líneas y es aquí donde ya se decide pues el resultado de la batalla. Y ahora, para explicar más o menos el equipamiento y entender más o menos cómo eran los griegos de esta época, voy a usar una ilustración que está realizada por mí, que es lo que vemos es un hoplita ateniense, que es más o menos de la época, es decir, lo vemos con la misma equipación que se tenía en ese momento. El casco que le vemos es un casco de tipo calcídico, el casco calcídico es una evolución del casco de tipo corintio, que es el típico que hemos visto siempre representado con los griegos, que es el que es más cerrado. El calcídico es un tipo de casco más abierto que el corintio, es una evolución. ¿Para qué? Para darte mayor visibilidad. Al estar más abierto, te da más visibilidad en combate. También te permite un orden de combate más abierto y también te da la posibilidad de poder escuchar mejor las órdenes en combate porque tiene las aberturas aquí en la zona de las orejas. También hubo versiones de cascos corintios que tenían las aberturas en las orejas, que fueron más modernas y coetáneas al casco calcídico de esta época, pero bueno, que es básicamente una evolución natural de este tipo de casco. Está decorado con una típica cresta hecho con pelo de caballo de la época. Luego la armadura que le vemos es la típica linotórax que usan todos los hoplitas en este momento, que está hecha, básicamente el linotórax está hecho de fibras de lino encoladas, lo cual es bastante duro, bastante resistente y a la vez flexible para poder moverte con él en combate. En la parte del abdomen lo podemos ver que tiene como escamas de bronce, que esto era como un refuerzo para la propia armadura y proteger mejor la zona del vientre. También habían otras versiones que podían colocarle las escamas estas de bronce por la zona de los hombros, tal, y bueno, era bastante efectivo, ya no solo con la añadidura de las escamas de bronce, sino ya de por sí era una armadura bastante resistente. También lo vemos con unas grebas de bronce, que esto habían unos que podían pagarlas y otros que no, dependiendo de su capacidad para poder comprarlo. Después también lo vemos con un escudo de tipo argivo, que es el típico escudo redondo de los hoplitas que siempre hemos visto, que está diseñado para hacer lo que es el muro de escudos, que es conocido como la falange griega, que es un muro impenetrable de escudo. Y en el escudo vemos el detalle que tiene el símbolo heráldico de la ciudad de Atenas, que es el búho. Por eso nos indica que este hoplita es ateniense. Sí es cierto que para esta época los hoplitas griegos todavía no llevaban en los escudos el símbolo heráldico de la ciudad a la que pertenecían. Esto es más propio de la época de la guerra del Peloponeso. Entonces, en esta época era más propio que los hoplitas llevaran en sus escudos, digamos, el símbolo heráldico de su familia, más bien. Por lo tanto, en esta época no veríamos este tipo de representación del búho de Atenas, ni tampoco, por ejemplo, en los espartanos veríamos la típica V invertida que siempre hemos visto representada en los espartanos, que viene a ser la letra L del alfabeto griego.
en esta época no se habría usado tampoco ese tipo de símbolo. Que la letra L viene a ser de lo que es que indica de dónde son las demonios, que son los habitantes de la península de la península del Peloponeso, que en griego sería la que demon. Después, ¿qué más le vemos? En la parte inferior del escudo tiene una especie de tela clavada al escudo que sirve para... no todos lo llevaban, es decir, esto lo llevaba el que quería o el que podía. Le clavaban la tela esa que era para evitar impactos de proyectiles de enemigos que pudieran llegarle a las piernas. Porque claro, con el escudo argivo te queda descubierta lo que es la cabeza y a partir de las canillas. Entonces, claro, si a lo mejor no tenías grebas de bronce o simplemente querías tener más protección en la parte inferior, pues le ponías la tela esta que en cierto modo te podía deflectar las flechas o otro tipo de proyectiles que pudieran llegar al soldado. Y como armamento ofensivo, no lo he representado en la ilustración, pero el arma principal del hoplita griego es la lanza. O sea, la primera arma que tienen en combate ellos es la lanza, que es para estar combatiendo con ella en el muro de escudo. Cuando ya esta se rompe o la pierden, pues cambian a la espada, que es la espada que vemos en la ilustración, que esta es un tipo de espada que se conoce como copis, que es una espada curva, un poco parecida a la falcata íbera, que tiene la función tanto como espada de estoque, es decir, para combatir así, que es la forma de combatir ideal dentro de una falange, o también de corte, es decir, es ideal para las dos opciones. Luego también tenían otro tipo de espada, que no la represento aquí, que es la Sifos, que es una espada más normal, es decir, es recta, pero es corta y está diseñada especialmente para estoque, es decir, para combatir así dentro de la formación. Y no requiere de estar dando golpes amplios, que siempre son más dificultosos dentro de una formación cerrada en la que tienes al compañero pegado al lado. Si ahora cambiamos y vemos el equipamiento de los soldados persas, pues vemos que la cosa cambia por completo. Ahora vamos a usar una ilustración que no es mía, es de Giuseppe Raba. Espero que YouTube me deje usarla y no me la eche para atrás. Así que si no la están viendo, es que me la eche para atrás. Pero bueno. La ilustración vemos a soldado persa que el equipamiento es totalmente distinto al de los griegos. No tienen casco, tiene un gorro de piel típico de los persas, tiene una armadura parecida al linotórax griego, pero que está totalmente recubierta por escamas de bronce. Y el corte es un poco diferente al de la armadura griega. Lo vemos que también lleva pantalones, cosa que para los griegos era lo veían raro, decían que eran cosas de afeminados. Vemos cómo cambian las cosas, ¿no? En aquel entonces era de afeminados ir con pantalones, ya ves. Y es que lo comparamos, bueno, también vemos que no solo es un soldado de infantería que va equipado con escudo, espada, lanza, tal, sino que también puede llevar equipamiento de arquero, es decir, lleva el carcaj con las flechas y el arco, cosa que los griegos no solían ser así. El escudo lo vemos que es mucho más débil que el de los griegos, es un escudo de mimbre, y el resto del equipamiento pues siempre más ligero que el de los hoplitas griegos, siempre un tipo de infantería más ligera. Y bueno, nada más que comentar del equipamiento, tampoco me voy a enrollar demasiado con esto. Vamos a continuar con la batalla. Los griegos cargaron a la carrera para evitar la lluvia de flechas persas, siendo esta la primera carga a la carrera por parte de un ejército político de la que se tiene constancia. Y sí, es decir, claro, ellos para evitar que les cayera toda esta lluvia de flechas, pues lo que hicieron fue correr directamente a donde estaban los persas para empezar a combatir con ellos y que no los estuvieran acosando con las flechas. También hay que destacar que la forma de usar los arqueros de los persas y de los griegos era totalmente diferente. Los persas usaban los arqueros todos a la vez para crear esa lluvia de flechas. En cambio, los griegos esto lo veían como cosa también de afeminados, porque decían, no, aquí lo varonil, lo que tiene realmente valor es el combate frente a frente, ¿no? Es decir, estar uno frente al otro y venga, y a ver quién gana. Pero bueno, sí que tenían sus arqueros, lo que pasa que los usaban totalmente diferentes, tenían muchos menos arqueros que los persas y no los usaban para disparar todos a la vez, sino que los usaban para colocarlos en ciertos puntos del campo de batalla
y seleccionar como una especie de francotirador moderno, seleccionar objetivos concretos dentro de las formaciones persas. O sea que dos formas de usar los arqueros totalmente diferentes. Los persas los consideraron unos locos por atacar sin arqueros ni caballería. Claro, ellos no estaban acostumbrados a esto. Vieron una formación de repente de infantería avanzando hacia ellos y dijeron, ¿a dónde van los colgados estos? El choque de ambas infanterías fue duro y largo. Existe una anécdota que podríamos calificar de real, a pesar de que seguramente está algo exagerada, en la que Epicelo, un hoplita ateniense, tuvo una visión en medio del combate y posteriormente perdió la vista de por vida, presumiblemente por el extremo 3 de la situación del combate. Escuchemos esta historia en palabras de Heródoto. En esa batalla librada en Maratón perdieron la vida unos 6.400 bárbaros, es decir, persas, y 192 atenienses. Estos fueron en total los caídos en uno y otro bando. Y en su transcurso se produjo un extraño fenómeno que fue el siguiente. Un ateniense, Epicelo, hijo de Cufágoras, perdió la vista mientras se batía con un valeroso rojo en la refriega, sin haber recibido ningún golpe, ni el menor impacto en parte alguna del cuerpo. Y desde aquel instante siguió padeciendo su ceguera durante el resto de su vida. Y he oído contar que dicho sujeto narraba, a propósito de su desgracia, poco más o menos la siguiente historia. Creyó ver que le salía al paso un gigantesco hoplita, cuya barba le cubría todo el escudo. Sin embargo, aquella aparición pasó de largo por su lado, y en cambio mató al soldado que estaba junto a él. Esta es la historia que, según mis informes, contaba Epicelo. Y esto es algo real, es decir, es un tipo de trastorno parecido, digamos, al trastorno de estrés postraumático, que viene a aparecer después del momento de estrés. En cambio este viene justo en el momento en el que se produce el fenómeno. El sujeto empieza a ver una visión como le pasó a Epicelo, algo que no es real, y de repente pues pierde la vista. Puede que la recupere con el tiempo o puede que se quede así de por vida. Entonces, también quería mencionar sobre esto que aquí Heródoto menciona que el guerrero que él tenía frente a él dijo que era un hoplita. ¿Por qué dijo que era un hoplita? Porque también había griegos combatiendo del lado persa. ¿Por qué? Porque había a lo mejor algunas ciudades cercanas a la costa de Anatolia, de las que habíamos hablado, que dijeron, pues apoyamos a los persas, somos pro-persas, digamos. Entonces, claro, a lo mejor lo que vio Epicelo fue otro igual que él, un hoplita griego. Entonces, el mismo equipamiento, todo. Por eso a lo mejor es el hecho de que lo llama hoplita. Continuando con la batalla, pasadas ya varias horas, los persas rompieron la delgada línea griega del centro de la formación y persiguieron a los griegos tierra adentro. En las salas de la formación, los flancos, los atenienses y los plateos derrotaron a los persas, convergiendo así ambos flancos sobre el centro persa. Y aquí está la clave de la batalla. El centro persa, que hasta ahora era vencedor, aplastándolo y poniéndolo en fuga, en dirección hacia sus naves, seguidos de cerca por los griegos que intentaron quemarlas y apoderarse de ellas. Claro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Los persas consiguieron entrar por el centro griego. Se introdujeron en el centro. Los griegos que estaban en los flancos vencieron a los persas. Por lo tanto, ¿qué pasó? Hicieron este movimiento y se les echaron encima. Ahí está la clave de usar este tipo de formación griega. No siempre podía salir bien, podía salir de mal también. Pero bueno, aquí se demostró que funcionaba. Era un tipo de táctica que funcionaba. En el combate fue abatido Sinégiro, hermano del afamado dramaturgo Esquilo, quien perdió la mano seccionada cuando se aferraba a la borda de un barco persa. Se capturaron en total 7 naves. Con respecto a la historia del hermano de Esquilo, hay una curiosidad, que es que después de que Heródoto escribiera sobre la historia de este hombre, que perdió la mano al aferrarse a la borda del barco, se escribieron otras versiones exageradas en las que este hombre se aferraba a lo que es la borda del barco. Un soldado persa le cortaba la mano y luego cogía y se aferró con la otra mano y se la cortó también. Como ya no le quedaban manos, pues ¿con qué se agarró? Con los dientes. Entonces ya vemos aquí lo que pudo haber pasado, que le cortó la cabeza.
Pero claro, a ver, esto es una exageración. Nosotros sabemos que a los griegos les gusta mucho el dramatismo, también la comedia. Y bueno, no hay que tampoco ponerle mucho asunto a esto, simplemente aceptarlo como una anécdota. También pereció en esta batalla el polemarca ateniense Calímaco. En Polemarca es un comandante de batallón. Decir de los polemarcas que había diferencias entre los polemarcas atenienses y espartanos. El polemarca ateniense no solo era comandante de batallón, sino que también ostentaba un cargo político. En cambio, en Esparta era diferente, es decir, simplemente era un comandante de batallón, no tenía otro tipo de cargo ni de poder. Pues eso, que en esta batalla falleció también el polemarca Calímaco, destacado en el flanco derecho de la formación, que era donde se colocaban las mejores tropas. Y, según se cuenta, fue atravesado por tal número de lanzas que incluso muerto permanecía erguido. Es decir, tenía tantas lanzas clavadas que el tío se quedó, claro, las lanzas clavadas al suelo y el tío así de pie. También es otra exageración porque es difícil que puedas... es decir, las armaduras de los griegos eran bastante resistentes. Puedes clavarle una lanza tal, pero tanto que el tío se dejara atravesar de esta forma, pues un poco raro. Los muertos por el bando persa, como dijo Heródoto, fueron 6.400 y por el ateniense 192. Luego se han dado otros datos más adelante en el tiempo, pero todos han sido exagerados. Los más normales, los más realistas, digamos, parecen los de Heródoto, pero seguramente están tocados. O sea, seguramente se cambiaron los números. No se especifican las bajas de los plateos ni del resto de griegos, llevándose el protagonismo los atenienses, al igual que ocurrió con los tespios y los espartanos 10 años después en las Termópilas. Es decir, en la batalla de las Termópilas todo el mundo se acuerda de los 300 espartanos, pero nadie se acuerda de los 700 tespios que se quedaron con ellos. ¿Por qué? Porque escribieron la historia los espartanos y claro, les interesaba a ellos ser los que pasaban a la posteridad con la fama. El resto de la flota persa se hizo a la mar, paró para recoger cautivos eretrios que habían dejado en la isla de Gilia y pusieron rumbo sur. Llegados al Cabo Sunion, el Cabo Sunion es la punta abajo de la península Lática, lo doblaron y trataron de llegar a la zona del puerto del Pireo para desembarcar y atacar Atenas antes de que llegara el ejército heleno. El puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas. Pero estos ya los estaban esperando, que habían regresado a marchas forzadas anticipándose a la maniobra. Claro, los persas los vieron aparecer y dijeron, mira, no nos vamos a desembarcar aquí a combatir con ellos porque entonces ya nos rematan del todo. Los persas abortaron el desembarco y se retiraron. Uno de los misterios de Maratón es la ausencia en la narración del combate de una de las bases de los persas, la caballería. Se sabe que se embarcó una gran cantidad de caballos en numerosos buques de transporte, pero debido a que no se menciona a la caballería en ningún momento, algunos creen que ésta nunca llegó a embarcar. Pero lo más probable es que sí que estaba presente, solo que nunca llegó a desembarcar, ya que la estarían reservando para atacar Atenas tras doblar el Cabo Sunion. Y sí, es decir, es posible que fuera así, porque ellos verían a los griegos desplegados, como voy a comentar ahora, y dirían, pues no me hace falta aquí. Los dejo para un momento posterior, donde ya me hagan más falta en campo abierto. Además, en la playa la playa de Maratón, había una zona que era como pantanosa en la que se mezclaba el agua del mar con la de un río que bajaba por esa zona, entonces se creaba como una zona pantanosa. Quizás daba menos espacio para desplegar la caballería, pero lo más probable es que fuera porque dijeron, mira, no nos hace falta. Y es que, como digo, para los persas, Maratón no fue una gran batalla. Bajo su perspectiva de tener un ejército enorme, pues Maratón fue únicamente una escaramuza, un combate a pequeña escala. En vistas al pequeño despliegue por parte de los griegos, como dije, habrían decidido no emplear un gran número de efectivos en combate. Inesperadamente los griegos vencieron, y aún así esta derrota no supuso un gran revés para los persas, al menos en el corto plazo de tiempo. Pero no debemos desestimar por ello la gran victoria de los griegos y más en concreto de los atenienses, para los que supuso el comienzo del ascenso de la polis hasta convertirse en una de las mayores potencias de la Grecia clásica. Para muchos atenienses del siglo V a.C., la batalla de Maratón fue el momento culminante de sus vidas. Incluso el famoso dramaturgo Esquilo, hermano del Leópidas del que ya hablamos, que perdió la mano, quiso que en su epitafio
se mencionara solo su valor en aquella batalla y no sus prestigiosas obras teatrales. O sea, imagínense hasta qué punto fue importante para muchos griegos y muchos atenienses el haber vencido el haber participado y el haber vencido en esta batalla. Para él, lo que había hecho toda su vida de los temas de las obras teatrales y tal, no valía nada en comparación con esto. Volviendo al tema del corredor Filipides, que es por lo que se llama esto maratón a día de hoy. Y ya para terminar, tenemos que mencionar que en algunas fuentes clásicas se ha llegado a confundir a Filipides con otro correo que al término de la batalla corrió a Atenas a avisarle de la victoria de los griegos y a animarles a defender la ciudad de la amenaza de la flota persa que se estaba aproximando por la zona del Pireo. Luciano de Samosata, autor del siglo II después de Cristo, confunde a Filipides con este segundo corredor, Tersipo o Eucles, según las fuentes, y afirma que Filipides protagonizó la carrera de maratón a Atenas y añade que al poco de entregar su mensaje pereció del agotamiento. Es decir, el tío no solo los confunde a los dos, sino que encima dice que cuando llegó se murió, es decir, más drama todavía, que es lo que les gusta a los griegos, ya lo vemos. Y nada, con la batalla de Maratón podría marcarse el comienzo de la decadencia del imperio persa aqueménida, la cual ya era notoria en tiempos del rey Jerjes I con el fracaso de la Segunda Guerra Médica. Un imperio que ya nunca lograría adentrarse en el corazón de Europa. Y en cambio ya lo que haría los atenienses sería pues subir, porque incluso llegaron a formar para la época de la Segunda Guerra Médica, con plata que habían encontrado en una mina en la península de Lática, empezaron a crear una flota tremenda, inmensa, que después de las guerras médicas se hizo todavía más grande. Entonces se convirtieron en una especie de, entre comillas, imperio del Egeo que dominaba toda la zona, con la única competencia, digamos, de los espartanos, que eso sería lo que ocurre ya después en la guerra del Peloponeso. Y bueno, hasta aquí es lo que he podido contar de la batalla de Maratón. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido. Y ya para cerrar y como mera curiosidad, pues algo que tengo aquí, que ahora lo verán en pantalla, que también les pondré una foto, que es una moneda ateniense, concretamente un tetradracma, de la época, datada en la época de la batalla, en el 490 a.C. Evidentemente no es una moneda real, es decir, esto lo compré por internet, es una réplica y me costó 3 euros y pico, está súper bien. La página, por si a alguien le interesa, se llama Reproducciones de Monedas, súper fácil el nombre de la tienda. Y tienen tanto monedas griegas como monedas romanas a saco, hay un montón, yo he comprado varias de ellas. Y también creo que hay monedas iberas. Y nada, la moneda está súper guapa porque, aparte de que es espectacular, es decir, tiene un diseño espectacular, podemos ver en una de sus caras el búho, que es como ya comenté en lo del escudo, es el símbolo heráldico de la ciudad de Atenas, que tiene el búho, la rama de olivo y la inscripción en griego que dice Atenas. Y por la otra cara, la cara de la diosa ateniense, bueno, la diosa griega, perdón, Atenea, que es digamos la patrona de la ciudad-estado de Atenas. Ahora que acabo de decir ciudad-estado, antes creo que no lo mencioné, y la ciudad-estado, pues básicamente es como estaba dividida la Grecia del momento, ¿no? Cada ciudad era un estado. Y eso era así como se formaba la Grecia de la época arcaica y de la época clásica. Y nada, espero que les haya gustado, sobre todo también por la curiosidad de la moneda, que está súper bien. El que quiera conseguirla ya sabe dónde, en las reproducciones de monedas en internet. Y nada, continuamos con el programa y espero que les haya gustado esta parte. Considerado por algunos como Homo universalis por haber hecho incursiones en el mundo de la pintura, la escultura, la arquitectura, los inventos, la ingeniería o la astronomía, entre otras cosas, aunque veremos hasta qué punto esto es así, Leonardo da Vinci es uno de los máximos exponentes del Renacimiento italiano de finales del 400 y principios del 580, junto con otros artistas como Miguel Ángel, Rafael, Botticelli o Donatello.
Si se dan cuenta, acabo de nombrar a las 4 tortugas ninja. A excepción de Botticelli, pero sí. Un artista que en su hambre de conocimiento pudo llegar a albergar incluso la faceta de científico, dedicándose a la observación rigurosa, el experimento y la formulación de principios a partir de la experiencia empírica. Pasemos a conocer un poco su biografía. No me he extendido demasiado porque, claro, tenemos un tiempo limitado y tampoco nos vamos a volver locos aquí. Leonardo nace en 1452, hijo de Sir Piero da Vinci, que no es solo el Vinci, no solo el apellido, sino también es el pueblo al que pertenecían ellos. Es decir, es un pueblo que está cerca, a unos pocos kilómetros de Florencia, en la Toscana. Y hijo también de Caterina, una sirvienta. Por tanto, Leonardo era hijo legítimo. Ante esta situación, Leonardo ya no podría heredar, ni por tanto dedicarse al oficio de su padre, que era la notaría. Al ver las dotes de su hijo en el dibujo, su padre decidió llevarlo a la escuela de Andrea Verrocchio, uno de los grandes artistas del momento. Allí estudió y ayudó al artista en sus obras, aunque a día de hoy solo se conoce una obra en la que colaborara con su maestro. Esta es El Bautismo de Cristo, realizada entre 1475 y 1478. Sin embargo, también se cree que pudo haber colaborado con Verrocchio en la realización de la obra de Tobías y el Ángel, realizada en la década de los 70 del 400, en la que también habría colaborado otro de los alumnos del maestro, Andrea de Iccione. Pero se trata de una atribución y no se puede confirmar con seguridad. Como había comentado en el programa que hicimos de la Semana Santa de la Orotava, el tema de las atribuciones artísticas, cuando son así de cosas antiguas y tal, pues es muy complicado, ¿no? A veces se les atribuye pues por interés o porque realmente creen que puede ser suyo, pero es algo que siempre hay que coger con pinzas, el tema de las atribuciones. Estudiar en esta escuela, la de Verrocchio, en la época era una auténtica fortuna, algo a la que Leonardo pudo llegar gracias a la posición y poder adquisitivo de su padre. No cualquiera podía llegar a este tipo de aprendizaje. Es decir, Leonardo era un niño pijo, era un niño rico. Como compañeros en esta escuela tendría al propio Alessandro Botticelli, Perugino o Lorenzo di Credi. También, como curiosidad, se cree que Verrocchio utilizó la cara del propio Leonardo en la realización de su David de bronce, el David de Verrocchio, no confundan con el David de mármol de Miguel Ángel, ya que lo tenía en alta estima como alumno a Leonardo. Al concluir su aprendizaje en la escuela, cuando contaba ya 20 años, Leonardo estaba listo para comenzar a ganarse la vida como artista y empieza a recibir encargos, sobre todo de temática religiosa. Obras para las nuevas iglesias construidas en esta época, pagadas o bien por la iglesia o bien por familias adineradas, que quieren labrarse un nombre en la sociedad, en la historia. Esto era algo muy típico en la época, ¿no? De gente rica que decía, mira, quiero que se me recuerde y que digan, esto que está aquí está por mí. Y cosas así. No solo ya cosas como iglesias o tal, sino también obras artísticas. A los 24 años se le acusó de sodomía, es decir, de ser homosexual, junto con otros compañeros, lo cual no estaba bien visto en la época. Podía que le impusieran una multa por ello o bien la pena capital, es decir, ejecutarlo. Todo esto fue a raíz de que, bueno, se empezó a correr la voz de que habían abusado de un modelo, que a mí me da que pensar que es que a lo mejor pasó algo entre ellos, que no llegaron a un acuerdo de temas de dinero o algo por el estilo, y el nota dijo, a este lo voy a hundir. Y entonces dijo que habían abusado de él. Es posible. Que fuera Leonardo homosexual, pues puede ser, pero tampoco lo sabemos, no lo tenemos a ciencia cierta. Por falta de pruebas, de hecho, se le absolvió a él y a los compañeros de esta condena. Es decir, nunca se llegó a encontrar una prueba real de que esto fuera así. Del que sí se sabe más o menos por ciertas cosas que pudo haber sido homosexual fue de Miguel Ángel. Pero bueno, ya de él hablaremos en otro programa. En 1481, cuando contaba ya 30 años, empezaron a contratar artistas para trabajar en la Capilla Sixtina, exceptuándolo a él mismo, algo que no le hizo ninguna gracia. Es por esta época en la que se encarga la adoración de los reyes, en la que se exigía que la terminara en menos de 30 meses y pagándose él mismo todos los costes.
obra la cual no llegó a terminar. Algunos dicen que la dejó sin terminar en protesta por no haber llegado a trabajar en la Capilla Sixtina. Podría ser, pero no lo sé. Pero es que, como veremos, no será esta la única obra que deje sin terminar, ya que a día de hoy solo se conservan de 15 a 20 obras originales terminadas por Leonardo. Es decir, a ver, es cierto que en la época, en el Renacimiento, pues muchas obras se quedaban a mitad, o bien porque falta de tiempo, o bien porque se perdían la subvención de la obra. Pero es que no era normal que hubieran tan pocas obras terminadas. Es decir, Miguel Ángel, por ejemplo, también tuvo muchas obras sin terminar. De hecho, se conocen esculturas de Miguel Ángel que están pues a la mitad. Pero en el caso de Leonardo es que tiene muy pocas obras terminadas. Y esto hoy en día lo podríamos atribuir a un déficit de atención. Lo podríamos haber diagnosticado como tal a Leonardo. Pero claro, es que esto no quita lo de genio. Es decir, precisamente por eso de genio, por el tío tener la cabeza metida en tantas cosas, decía, pues ahora quiero meterme en esto, ahora estoy pensando en lo otro. Pues dejaba muchas cosas a medias. Es algo que, pues, oye, no le quita la genialidad. Posteriormente, Lorenzo de Medici, gobernante de la República de Florencia, entabló una estrecha amistad con Leonardo y lo envió a Milán, a la corte de los Sforza, como embajador artístico y estrechar así lazos entre ambas familias. Entre la serie de servicios que ofreció la familia Sforza, obviando las obras artísticas, figuran los diseños de algunas armas como cañones de repetición o lo que a día de hoy puede parecer un carro de combate. Algún que otro proyecto de arquitectura y también, de hecho, prometió al propio Ludovico Sforza la realización de una escultura ecuestre de su padre que hacía tiempo pensaba encargar a algún artista. Pero es que la idea de hacerlo era tan grande, lo más grande que se había visto nunca en escultura en bronce, que prácticamente era imposible de llegar a realizar. Aún así, Leonardo le dijo que no tendría problema. Realizó una gran cantidad de bocetos del caballo, tanto dibujos como esculturas. Hizo un gran boceto en arcilla, pero de un tamaño más reducido a lo que iba a ser el proyecto final, ¿no? Que mostró en una ceremonia pública. Al diseño encantó a todo el mundo. El problema vino cuando Leonardo le dijo la cantidad de bronce que necesitaba para realizarlo, que se lo dijo a Ludovico Sforza. Nada menos que 60 toneladas de bronce. Imagínense la cara con la que se quedó el hombre cuando le dijo 60 toneladas de bronce. Si se hubiese podido realizar la escultura, habría sido una de las maravillas del mundo. Pero para colmo, estalló en ese momento la guerra entre Francia y Milán, y todas las reservas de bronce se emplearon para fabricar cañones. Entonces, claro, por esto ya no había bronce. Pero aún así yo pienso que, aunque no hubiese habido guerra entre Francia y Milán, habría sido muy difícil llegar a terminar esta escultura, porque era obra faraónica, digamos. A lo mejor se hubiese quedado a la mitad cuando murió Leonardo y se hubiese quedado para toda la vida, y a lo mejor lo continúa algún discípulo de él, o no sé. Vamos, que la guerra no fue el único motivo, digamos. Yo creo que ahí hubo más motivos para no poder terminarlo. Leonardo tuvo que seguir con sus proyectos de pintura, de dibujo, ingeniería, etcétera, todo lo que se le pasaba por la cabeza. Durante esta época desarrolló los planos de los ya mencionados cañones y carros de combate. También la máquina voladora con un diseño basado en las alas de un ave. Luego una especie de helicóptero giratorio llamado el tornillo aéreo. Que este helicóptero, a ver, se ha demostrado hoy en día que no llegaría a funcionar y que no llegaría a volar como tal. Lo que pasa es que lo verdaderamente revolucionario es el hecho de que un tío de esta época llegara a pensar en algo que faltaban siglos para que se pudiera hacer realidad. Es decir, no es cualquier cosa. Estamos en el Renacimiento, saliendo de la Edad Media, y ya un tío está pensando en un helicóptero, algo parecido a un helicóptero. Entonces, esto es increíble. Luego también un artilugio que podríamos llamar el prototipo del paracaídas. Era como un saco que pues te tirabas y se abría y te amortiguaba. Luego también un cañón giratorio que podía disparar en varias direcciones a la vez y que podía girar, o sea, cambiarla donde estaba apuntando rápidamente. Yo no sé qué utilidad puede tener esto, porque, o sea, es como una rueda con cañones. Pero bueno,
no sé qué utilidad tiene, pero bueno. Puentes desmontables, que esto es súper importante, ya no solo para temas de logística, sino también en temas militares. Esto fue un avance tremendo. Puentes que a día de hoy se siguen utilizando los ejércitos modernos para poder cruzar ríos y demás. Sierras automáticas también. Y una grúa giratoria, entre otras tantas cosas. Bueno, de tantas cosas que hacía también era filósofo, poeta, o sea que el tío no perdió el tiempo, digamos. En 1494 comenzaría la realización del fresco de La Última Cena, encargo de Ludovico Sforza para el refectorio de la iglesia de Santa María delle Grazie. Se trata de un fresco que representa la última cena de Jesús con sus discípulos en el momento de la revelación de que uno de los apóstoles traicionará a Cristo. Como curiosidad, es de las pocas veces que se representa a Jesús y a los apóstoles sin aureola, sin ningún tipo de atributo divino. Y es cierto, en ese momento, siempre que se representaba un santo, siempre que se representaba a la Virgen o a Jesús, siempre tenía o bien las potencias o bien la aureola, lo que fuera. Se trata de una obra magnífica, la de la Última Cena, tanto por la calidad en pintura y dibujo como por la composición, pero tiene un problema. La técnica de pintura al fresco no fue la correcta. El fresco se está cayendo. Es por eso que a día de hoy lo vemos deteriorado y borroso. Es decir, tú la ves y la verdad es que cuesta ver los detalles bien. Tienes que entrecerrar los ojos un poco para poderlo ver bien. El propio Leonardo tuvo que rehacerlo varias veces, pero no había preparado bien el muro para realizar el fresco y no hubo manera de arreglarlo. Es decir, piensen que ya en esta época se estaba cayendo. O sea, un desastre total. De hecho, en esta época había un manual para lo que es la preparación de muros y de cómo realizar una pintura al fresco, que el manual estaba escrito por un tal Cennino Giannini, que se supone que todos los artistas de la época lo tenían que tener, pero Leonardo, no sé, o lo tenía y pasó de él, o es que no lo tenía y yo qué sé, no sé. Una metedura de pata que tuvo, pero bueno, al fin y al cabo era humano también, así que bueno. Antes de morir Leonardo, la obra ya estaba bastante deteriorada, o sea, imagínense. Entre sus mecenas más reconocidos están Nicolás de Maquiavelo, César Borgia, el propio Ludovico Sforza o Lorenzo de Medici. Muchos de los personajes más famosos y adinerados de la Italia del momento. Sin embargo, al regresar a Florencia, se encuentra con que hay un nuevo pintor que está arrasando, llevándose todos los encargos de los mayores mecenas, el cual es no otro que Miguel Ángel Buonarroti, el que se podría decir que fue su mayor enemigo. Hay una anécdota en la que al término de la realización del David de Miguel Ángel, varios sabios de Florencia estaban decidiendo en qué punto de la ciudad deberían colocar la escultura. Y entre estos sabios estaba el propio Leonardo, que propuso que había que ponerla en el punto más oscuro y remoto de la ciudad y mirándose a una pared para que, como mucho, lo que se le viera fuera el culo. O sea, imagínense, esto es pura envidia, es decir, el tío no podía ver delante a Miguel Ángel y para él el David de Miguel Ángel pues era poco menos que una cosa horrenda, una cosa horrible que estaba ahí, ¿no? Hay muchas anécdotas de ellos peleando. Hay un caso en el que estaban en la Capilla Sixtina del Vaticano, estaba Rafael y Miguel Ángel, y entonces llegó Leonardo y empezaron a hablar no sé de qué, empezaron a discutir. Rafael no sé si estaría metido dentro de la pelea también o estaría flipando viéndolos a los dos, no sé, pero empezaron a darse gritos allí dentro y al final acabó marchándose Leonardo en plan, yo no quiero saber nada de ustedes o de ti, de Miguel Ángel. Y sí, es que a ver, al final también eran, no solo por la rivalidad de ser dos grandes artistas, sino que también eran dos personalidades completamente diferentes. Leonardo era un tío que siempre estaba metido en sus rollos, en su cabeza, de estar pensando mil cosas. Miguel Ángel también, pero era un tío menos, digamos, reflexivo. Era muy también, tenía un genio horrible, es decir, se cogía unos cabreos tremendos. Así que imagínense cómo serían las discusiones con Leonardo. Luego también era un tío que iba, Miguel Ángel, que iba apestando a todos lados, es decir, no se bañaba. O sea, eran dos personalidades completamente diferentes que no solo chocaban por eso, no solo chocaban por el hecho de ser dos grandes artistas, sino por el hecho de que no tenían nada que ver uno con el otro. Y bueno, estas son curiosidades, ¿no? Entre artistas de la época.
Para ir concluyendo la biografía de Leonardo, llega en 1516 a Francia tras haber sido reconquistada Milán por el rey de Francia, Francisco I. Este mismo instaló al artista en la casa de su infancia, o sea, la casa de la infancia del rey, donde recibió bajo mecenazgo del rey 10.000 escudos como pensión, lo cual está bastante bien. En la corte del rey realizó varios proyectos arquitectónicos y algunos bocetos como proyectos personales. El 23 de abril de 1519, enfermo desde hacía varios meses, redactó su testamento y pidió que un sacerdote le confesara y le diera la extrema unción. De hecho, también se cuenta que aquí como que Leonardo, que no había sido creyente durante toda su vida, pues de repente se hizo creyente. No lo sé, a lo mejor simplemente es un adorno para su historia y decir que al final se hizo creyente. Pero bueno. Fallece el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años. La tradición cuenta que murió en brazos de Francisco I, pero probablemente también se trata de una interpretación errónea de un epígrafe redactado por Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es digamos, el biógrafo que escribió las historias o las biografías de todos los artistas famosos de esta época, y bueno, ya no solo artistas, sino también de otros sectores, como podría ser la filosofía, la poesía. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que son sus obras, para no extendernos demasiado. Comenzamos por la conocida como La Virgen de las Rocas, obra realizada entre 1483 y 1486. Y se trata de la primera versión de esta, porque existe otra versión casi igual a esta pintada por el mismo Leonardo. Fue encargada por los miembros de la Compañía de la Concepción para el altar mayor de Francisco Grande de Milán. La escena se desarrolla en un paisaje rocoso arquitectónicamente organizado en el que podemos ver flores y plantas acuáticas. Aparecen en él la Virgen con el niño, San Juan Bautista de niño y el ángel, el cual mira al espectador con una ligera sonrisa y señala a San Juanito. Detalle que no existe en la segunda versión de la obra que se encuentra en Londres. Es decir, en la versión de Londres, si bien en la primera el ángel está señalando a San Juan Bautista y está mirándonos a nosotros como espectadores, en la otra versión no lo señala, pero mira hacia el santo. Esta obra la podemos ver en el Museo del Louvre en París. La otra está en Londres, como dije. Continuamos con el retrato de Cecilia Gallerani, obra conocida como La Dama del Armiño, realizada entre 1488 y 1490. Cecilia era hija de Fazio Gallerani, un noble milanés y poderoso terrateniente. Fue amante de Ludovico Sforza a los 16 años, pero tras este tomar esposa, Cecilia se casó con el conde Bergamini de Cremona y se estableció en Milán, donde probablemente conoció presumiblemente a Leonardo. La dama aparece retratada sujetando un armiño, que viene a representar su apellido, ya que el armiño en griego es galé, Gallerani, de ahí el juego de palabras. El animal parece estar algo asustado, pero ella lo sujeta y lo calma delicadamente con su mano, la cual destaca por su increíble precisión anatómica. Gracias a los rayos X se ha sabido que detrás del hombro izquierdo de la dama hubo un origen, una ventana pintada de la que provenía la intensa luz que podemos ver en el retrato a día de hoy. Es decir, por eso la vemos ahora con el fondo negro y la cara toda iluminada, porque antiguamente tenía detrás una ventana. La obra podemos verla en el Museo de Arte e Historia de Cracovia, en Polonia. Seguimos con Retrato de Dama, más conocida como La Belle Ferronnière. Si me está escuchando algún francés o alguien que sepa francés, que me perdone, pero yo no sé pronunciar cosas en francés. Realizado hacia 1490 o 1495. Varias han sido las hipótesis para la identificación de la retratada. Ninguna, sin embargo, resulta convincente. El título en francés con el que se la conoce significa La bella esposa de un ferretero, y no es sino una confusión del siglo XVIII con otro retrato de una dama que se inventarió a la vez. Es decir, se inventariaron dos, a lo mejor que eran parecidos, y se creyó que pues era el mismo, y no, se confundió. Entre las posibles retratadas están la propia Cecilia Gallerani, Elisabetta Gonzaga o Lucrecia Crivelli. En el cuadro se aprecia un fuerte contraste entre luz y sombra para extraer la figura del fondo.
Según un examen radiográfico, el pelo que le cae en la mejilla estaba originalmente mucho más alto, dejando entrever la oreja. Esto es algo que pues, es bastante común entre todos los artistas, ¿no? Cambios que se hacen en medio del proceso de pintura. Si bien en el boceto a lo mejor lo tenías con la oreja que se viera, pues después decides, bueno, pues le bajo el pelo y que no se vea la oreja. A día de hoy podemos contemplarla en el Museo del Louvre en París. Llegamos ahora a la de Santa Ana, la Virgen con el Niño y el Cordero, realizada hacia 1510-1513. No es esta la única obra de esta temática realizada por Leonardo, habiendo realizado alguna otra parecida para los servites de la Santísima Anunciación de Florencia. El cuadro presenta una composición piramidal quedando Santa Ana en la parte más alta, con María sentada en sus rodillas y el niño que agarra al cordero por las orejas. María trata cariñosamente de disuadir al niño de este juego. El estado de conservación a día de hoy no es perfecto, ya que el manto de la Virgen aparece opacado, casi con un tono, digamos, plano, sin volumen. También los ropajes de Santa Ana han perdido su modulación de colores original. Todo esto debido en principio a un deterioro del pigmento pictórico, ya sea por la calidad de este o por dónde estaba colocada la obra. Es decir, si tú pones la obra en un sitio que es húmedo, pues al fin y al cabo todo esto se va a acabar deteriorando, por muy buena calidad que tenga el pigmento. Eso no tiene que ver, la humedad siempre va a afectar. Puede ser visitado a día de hoy en el Museo del Louvre en París. Concluimos ahora con la archifamosa Gioconda, o retrato de Mona Lisa del Giocondo, que se estima que pudo haber sido realizado en dos plazos cronológicos diferentes. Por un lado, 1503 y 1504, y por el otro, 1510 y 1515. La dama retratada es Lisa del Giocondo, como ya dice el título, mujer del comerciante florentino Francesco del Giocondo. Está considerado el cuadro más famoso del mundo, pero no por ser el mejor, ni mucho menos. Toda esta fama se debe a una estrategia de marketing bestial iniciada nada menos que tras el robo de la obra en 1911 por Vincenzo Perugio, un italiano que trabajó en el Museo del Louvre un año antes del robo. En el tiempo que estuvo desaparecido el cuadro, nada menos que 2 años, imagínense, la Gioconda empezó a salir en todos los periódicos del mundo, preguntándose dónde podía estar. Al final, cuando encontraron la obra, había estado todo este tiempo en el apartamento del ladrón, que alegó que quería devolverla a Italia por el robo, según él, de Napoleón Bonaparte, que se la había llevado a Francia. Lo cual es mentira, porque el cuadro llegó a Francia cuando lo compró Francisco I, en tiempos coetáneos a Leonardo. Por lo tanto, aquí faltaban siglos todavía para que naciera Napoleón. Así que el tío se lo inventó por completo. A partir de aquí, la obra comenzó a recibir esa excesiva atención por esa campaña de marketing en la que se romantizó la imagen de la Gioconda. Fue a partir de aquí donde todo el mundo empezó a poner el asunto, porque antes de robarla, la Gioconda era una obra más. Es decir, no tenía nada de especial con respecto a otras obras. De hecho, las obras que hemos mencionado hasta ahora, a mí me parecen 1000 veces mejor que la Gioconda. Como podría ser la Dama del Armiño, son retratos que le pegan 1000 vueltas. El retrato de dama, la Belle Ferronnier, la mirada de la mujer en esa obra es bestial. En cambio, en la Gioconda, muchos dicen, la Gioconda parece que te mira. Cualquier obra que esté decentemente pintada de un retrato de una persona, parece que te mira. O sea, no nos flipemos. También dicen de la sonrisa. ¿Qué tiene la sonrisa de la Gioconda, en mi opinión? No tiene nada especial, ni siquiera la composición, es una composición triangular, que eso lo menciono ahora, que no tiene nada especial. En cambio, vale, este ya no es un retrato, pero el que mencionamos antes de Santa Ana con la Virgen y tal, la composición es espectacular. Y está en el mismo museo y casi nadie le pone asunto, solo los entendidos. En cambio, después te ves a todo el mundo delante de la Gioconda sacando fotos y tal, por la fama. Pero así funcionan las cosas en este mundo, al fin y al cabo. Así que bueno. Evidentemente la obra denota la maestría de Leonardo, como en el trabajo de las manos, las telas, el fondo, pero existen retratos suyos, como dije, que no gozan de la fama que tiene la Gioconda. La obra tiene una composición triangular, como ya dije, simplemente con la dama mirando al frente, y es un retrato en general de los más simples que tiene Leonardo, es decir, muy simplón. Pero bueno, sin lugar a dudas, es a Leonardo el que podríamos considerar
pues el representante de todos los artistas y genios del Renacimiento, que albergó en su persona las facetas de todos estos maestros. De ahí la calificación de Homo Universalis. Es decir, para mí, Leonardo es el artista que tuvo todo lo que tenían individualmente otros artistas en esa época. Él lo reunía todo, en todos los aspectos. Y con la crítica que hice a lo mejor a la Gioconda puede parecer que yo no estoy muy a favor de Leonardo o con lo que dije de su posible déficit de atención. Pero de hecho no, es decir, simplemente estoy comentando cosas que yo creo que hay que mencionar y que la gente tiene que darse cuenta. De hecho, para mí Leonardo es mi artista favorito del Renacimiento. Y no porque piense que sea mejor que otro, simplemente es algo subjetivo, es decir, porque me gusta más en cuanto a la pintura. Me gusta más que Miguel Ángel, a pesar de que Miguel Ángel también me encanta. No pienso que uno sea mejor que el otro. ¿Más constante uno que el otro? Sí, eso está claro. Miguel Ángel era más constante que Leonardo. Pero es que Leonardo para mí tiene una magia que no veo en otros artistas del momento. Ya no solo en las pinturas, sino en los bocetos. Los bocetos anatómicos de Leonardo son bestiales. Cómo estudiaba, cómo estaba formado pues, el cuerpo, o los bocetos del crecimiento de un feto, cosas así. Es espectacular. Y nada, con eso solo quería decir que no es que esté en contra de Leonardo ni nada por el estilo. Y nada, hasta aquí pues el programa sobre Leonardo da Vinci, que espero que les haya gustado y que lo hayan entendido. Y que por lo menos que les invite también a profundizar más de lo que yo he comentado aquí. Y bueno, para concluir, como siempre, yo hago unas recomendaciones referentes a los temas que he tratado en el programa. Y voy a empezar, volviendo a lo del tema de la batalla de Maratón, a recomendar este libro de la editorial Despertaferro, que es una editorial que siempre recomiendo porque de lo que hay a día de hoy de historia es de lo mejor que he visto, es decir, es bestial. Es una editorial muy buena. El libro se titula Esbirros de Ares y trata pues de la evolución de las tácticas y del equipamiento de los ejércitos griegos desde la época de los micénicos, que los micénicos podríamos decir que son los protogriegos, los primeros griegos, entonces la época de la supuesta guerra de Troya y todo eso, y llega hasta la época arcaica, precisamente hasta las guerras médicas. No llega a adentrarse en la época clásica, pero vamos, que podemos ver toda esa evolución del ejército griego hasta esa época. Y está súper bien, es decir, no tiene un lenguaje demasiado complicado, trae muchas ilustraciones muy guapas. Está súper bien el libro, lo recomiendo al 100% para todos aquellos que les gusta el tema de la historia militar y tal. Está súper bien y yo cuando me lo leí, la verdad es que lo disfruté un montón y comprendí un montón de cosas que si no los hubiese visto aquí, pues no las habría visto en ningún otro lado, yo creo. Y nada, eso por este lado, el libro de Esbirros de Ares, ya saben, de la editorial Despertaferro. Y como segunda recomendación, algunos dirán que por qué recomiendo esto, pero los que sepan, los que lo hayan visto sabrán por qué lo recomiendo. Y voy a recomendar un videojuego, el Assassin's Creed 2, referente al tema de Leonardo da Vinci, y me preguntarán por qué. Pues porque está basado en el Renacimiento italiano. Y Leonardo da Vinci es uno de los personajes secundarios de este juego, que conoce al protagonista del juego y lo ayuda y podemos ver en el juego muchos de los inventos de Da Vinci, que algunos de ellos los llega a utilizar el protagonista en el juego, porque, bueno, el juego juega con la ficción, ¿no? Y hace como que realmente se llegaron a fabricar estos inventos. Y entonces en el juego podemos ver funcionar todas estas cosas. También está la segunda parte del Assassin's Creed 2, que es el que se conoce como Assassin's Creed La Hermandad, en el que también vuelve a aparecer Leonardo y vuelven a aparecer más máquinas que podemos utilizar dentro del juego. Y ya no solo las máquinas, sino también podemos ver a Leonardo en mitad de la realización. No recuerdo si era de la Gioconda, estaba en mitad de hacerla en el juego. Después, ya no solo a nivel de Leonardo, sino que la forma en que te introduce el juego en el Renacimiento italiano. Es decir, puedes ver la ciudad de Florencia en esa época, puedes ver Venecia, puedes ver en el de la Hermandad, puedes ver Roma. Puedes ir a un montón de sitios, a Forlì, puedes ir a San Gimignano, que es un pueblo de la zona de la Toscana. El juego está espectacular, es del año 2009 y a día de hoy
ha envejecido súper bien. Yo lo volví a jugar por segunda vez el verano pasado y la verdad es que me gustó más que la primera vez. Y la verdad que lo que digo, está súper bien para adentrarte en todo el tema del Renacimiento italiano. A mí hasta ese momento, antes de jugarlo, a mí el Renacimiento me traía por el tema artístico, pero en el tema histórico no me decía gran cosa. Hasta que jugué el juego, y porque salen todas las familias relevantes de esta época, los Medici, aparecen los Sforza, los Borgia, todas estas familias que en el momento estaban luchando entre ellas por el poder. Y la verdad que es un juego espectacular y que se lo recomiendo a todo el mundo que le interese tanto el Renacimiento como Leonardo da Vinci. Y nada, hasta aquí este programa, el segundo programa de Pinceles a la Carga. Nos vemos en el siguiente programa de Pinceles a la Carga, aquí en Radio La Bocona en Hurtado. Y espero que les haya gustado. Sean felices, luchen por sus sueños y como diría Leonardo, chao, ci vediamo.